Queremos preguntarle primero cómo ve, ¿sí? Desde su óptica y sus colegas, esto de la inflación que se dio a conocer hace unas horas, hace un par de días. Eh, Algunos dicen que hay cierto dibujo, que igual sigue siendo muy alta, aun cuando bajó, pero ¿cómo están viendo eso, sobre todo en la región, que a veces es muy distinto a lo que ocurre en Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, hay que descartar un poco las críticas vinculadas a que fue un dibujo. Ya se preveía que la inflación de octubre iba a ser considerablemente menor a la que había marcado agosto y septiembre. No obstante ello, sigue siendo justamente un piso muy alto sobre el que se maneja la suba de precios. Pensemos que en agosto y septiembre particularmente tuvimos un alza de doble dígito que estuvo principalmente explicado por la devaluación post-paso que aplicó el Estado Nacional, que eso obviamente se trasladó a todo el sistema de precios. En octubre ya se acomodó esa devaluación a los precios de la economía nacional, y además en octubre, no hay que dejar también de mencionarlo, el Estado Nacional tomó diferentes medidas, acciones, justamente para pisar determinadas categorías de precios, sobre todo aquellos que se conocen como los regulados, donde el Estado Nacional tiene la facultad de autorizar o no el incremento en algunas tarifas principalmente. Eso hizo que se planche una buena gama de precios en la economía, y generó justamente un poco esta desaceleración en relación a los meses previos. Por lo tanto, ya estaba previsto que la inflación sea de un dígito. En algunos casos calculábamos que era quizás de 9,5, 9, incluso, bueno, fue un poquito menor, pero está dentro de un rango que era previsible. Pero, como te decía antes, obviamente que con una economía donde vos estás constantemente pisando los precios, tener una inflación de 8% mensual, o en el caso nuestro regional del 7,4%, sigue siendo un piso, se transforma justamente en un piso que es altísimo. Y justamente lo que nos genera eso es que cuando queremos proyectar, o por lo menos empezar a proyectar cómo podría ser la inflación de noviembre y también de diciembre, vamos a ver seguramente un nuevo repunte, un nuevo salto, que vuelva a ubicar nuevamente la inflación en 2 dígitos, posiblemente para el mes de noviembre, porque ya los precios que pisaste en octubre ya fueron paulatinamente actualizados, algunos en noviembre. Tenés un tipo de cambio paralelo que se mueve de manera medio volátil, y hay que ver qué pasa el lunes después de las elecciones también con eso, y cómo se traslada los precios. Tenés por otro lado también el anuncio que hizo el Estado Nacional el día de ayer respecto a las microdevaluaciones que van a existir de acá a fin de año. En lugar de una devaluación fuerte como la de agosto, se va a volver al esquema de microdevaluaciones, que también eso paulatinamente irá impactando en el sistema de precios. Y también, obviamente, los efectos que vamos a empezarlos a ver seguramente más cercano a diciembre, de la fuerte emisión monetaria que el Estado Nacional realizó entre agosto y septiembre, prácticamente para financiar el paquete de medidas que tomó el gobierno después de las PASO, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva. Sí. Alejandro, te consulto, para calcular la inflación, ¿sí? Por esta baja de 4 puntos aproximadamente, ¿se tomaban los precios plenos, o se pudo haber tomado en cuenta la devolución del IVA como para bajarle el impacto? No, en ese sentido no, porque la operación comercial toma el precio real, ¿no? Bien. El precio de góndola, digamos, sigue siendo el precio real. Después lo que hace el banco, el Estado Nacional vía bancos, es devolverte una porción. Pero ¿qué pasa? Sí impacta en la medición de las canastas de precios que se toman los programas, por ejemplo, precios cuidados y demás. Entonces, si de repente vos tenés un producto, vamos a suponer un paquete de yerba mate, vos tenés un precio promedio de mercado en torno a los 2.000 pesos el kilo, pero tenés una participación importante de una marca o 2 marcas que están dentro de precios cuidados, se incluye esos precios en el promedio global que te lo tira para abajo. Claro. Entonces, a medida que vos aplicás programas de contención de precios o de congelamiento, eso de alguna manera te termina tirando justamente el promedio de un producto para abajo. Y bueno, obviamente cuando el producto es muy representativo de una canasta determinada, por ejemplo alimentos, bueno, te termina influyendo en el índice final que se elabora. Claro. Entonces, lo mismo pasa con la cuestión de las tarifas, digamos. Cuando vos pisás tarifa,
naturalmente eso termina impactando en un precio promedio que es menor al precio de mercado, y eso te genera un nivel de alza de precios menor. Cuando vos actualizás los precios, que es lo que ocurre, por ejemplo, ¿no?, con el combustible, lo que puede ocurrir con los servicios de comunicación, lo que ocurren con los servicios de prepaga, etcétera, bueno, obviamente que ahí vemos saltos importantes que terminan llevando hacia arriba, obviamente, el número final. Acá te quiero hacer una consulta, Fanny. Buen día, Alejandro. Buen día. Alejandro, explicabas que se mide con... Disculpa, no te escucho demasiado lejos, Fanny. Ahí, mejor, un poquito. Bueno, no sé, les traslado la pregunta, porque estaba explicando que se utilizan los precios cuidados, estas campañas, pero el tema es que se miden con esos precios, pero esos productos no los encontrás. O sea, bueno, están un día, llegas, bueno, si llegas a las 7 de la mañana al supermercado, bueno, lo está, pero llegas más tarde y ya no hay, no reponen. Es muy difícil encontrar esos productos con esos precios. Bueno, es cierto, efectivamente, por eso que en primer lugar todo programa de congelamiento de precios, acuerdo de precios, siempre es un programa altamente coyuntural que nunca termina impactando positivamente de lleno en la lucha contra la inflación. Es ponerle una curita a una herida que requiere sutura, digamos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es cierto lo que mencionás, y los programas de precios cuidados y todas las variantes que han tenido son programas altamente centralistas, además. ¿Por qué? Sí. No solamente por lo que se mencionaba, ¿no?, que quizás vas a la góndola y hay poquitos productos y capaz que no encontrás el que vos querés llevar, sino que si vos tenés un programa en el cual se adhieren, vamos a poner un número ejemplificador nada más, 30 cadenas de supermercados, acá en nuestra región tenemos 2 o 3 de todas esas. Naturalmente tenés un volumen menor. Sí, claro. Entonces no tenés disponibilidad. Ahora, cuando los equipos estadísticos van a hacer el relevamiento de precio, bueno, si el producto está en góndola, aunque sea uno, se hace el seguimiento. Pero justamente el problema en la diaria, en el caminar de todos los días de cualquier consumidor, se encuentra con ese problema, que claro, el Precios Cuidados particularmente, sobre todo en el interior, es un programa que llega de manera muy escueta y muchas veces nula en gran parte de los casos. Claro, o sea, por eso vos decís, no es un dibujo, pero a la larga termina no siendo real, digamos. Claro, no es un dibujo, digo, en el sentido de que la metodología del INDEC claro, se aplica tal cual está escrita. Ahora, sí, es cierto, y esto se viene ya hablando hace un tiempito, en algunos ámbitos, sobre todo académicos, que la metodología que tiene el INDEC para relevar el índice de precio, así como otros índices, por ejemplo el de pobreza, están un poco desactualizados, se están quedando cortos. Es decir, el INDEC seguramente en los próximos años deberá hacer una revisión de la metodología que aplica para empezar a ajustarla más a los tiempos de hoy. Pensemos, le doy un dato nomás, sí, también como para graficar. Cuando vos creás el índice de precios, cada categoría dentro del índice, por ejemplo, alimentos, comunicación, vestimenta y demás, cada uno tiene un peso específico dentro del índice, no es un promedio de todo. Es decir, los alimentos tienen un peso dentro del índice total, un promedio ponderado, se le dice, más alto que el resto de las categorías, ¿no? Ahora, ¿cómo medís esos pesos específicos? Los medís a través de una encuesta nacional de gasto de los hogares, se les llama, que hace el INDEC, que te dice, bueno, en el NEA, por ejemplo, los hogares gastan el 35% de sus ingresos en alimentos únicamente. Entonces, en base a eso, armás la canasta de precios del NEA. Ahora, la metodología actual que usa el INDEC toma el gasto nacional de hogares del año 2004. Claro. Entonces, está claro que entre el 2004 y hoy, el hábito de consumo de los hogares cambió. Entonces, por ejemplo, hoy el índice subestima en gran medida lo que tiene que ver con el gasto, por ejemplo, de Internet. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Alejandro, la inflación del NEA fue menor a la nacional, fue el 7,4. Quería preguntarte respecto a justamente el de mayor peso, el índice de mayor peso que tiene que ver con los alimentos. ¿Cómo estuvo la canasta acá en el NEA, en la región? Bueno, alimentos en particular tuvo un crecimiento bastante bajito, menor al nivel general de la región, creció 5,8%. Es una desaceleración que también se preveía, como decíamos antes, porque pensemos que partía de un nivel de crecimiento muy alto. En agosto había crecido 17%, en septiembre había crecido 15%, y en ambos casos estuvo explicado fuertemente por el incremento de la carne.
que en promedio esos 2 meses creció 25% cada mes. La carne tiene también, dentro del paquete de alimentos, tiene un peso muy fuerte, y entonces cada incremento de la carne te tira muy arriba el índice. Claro. Ahora que en octubre el precio de la carne también quedó medianamente estabilizado. Hubo también algunos acuerdos sectoriales con frigoríficos y demás por parte del Estado Nacional para sostener los precios de una buena gama de cortes. Entonces eso te tranquilizó el índice, sumado a que, por ejemplo, por factores estacionales sobre todo, el rubro de verduras tuvo un proceso de deflación, se le conoce, es decir, cayeron los precios 0,9%, entonces eso terminó como ajustando la canasta de alimentos en un nivel de alza relativamente menor. Claro. Y comparado ingresos de trabajadores, ya sea estatales o privados, en la región contra la inflación, ¿le empardaron, perdieron? Mira, hoy por hoy, por lo menos en los sectores que estamos nosotros relevando, la caída del salario es muy significativa. En el sector público, por ejemplo, te pongo el caso del Chaco, ¿no?, que es algo que justo estamos trabajando. El salario básico, es decir, sin contar bonificaciones y demás, vieron que el salario público es bastante complejo. Sí, ahora acá en el Chaco, por lo menos. área. Sí, tiene un montón de conceptos, digamos. Pero el salario básico, particularmente en el Chaco, hasta el mes de octubre, creció 76% acumulado, y tenés 120,6% de inflación acumulada en la región del NEA. Ahí te marca una diferencia que para fin de año sería todavía más grande, porque, por ejemplo, el único aumento previsto de aquí a fin de año aquí en el Chaco para la administración pública va a ser en diciembre, de un 12%, te llevaría a prácticamente 101, 102% el acumulado del año, con una inflación que proyecta cerrar medianamente en 175% acumulado del año. Entonces vemos que hay obviamente una enorme caída del poder de compra. En algunos sectores privados también ocurre lo mismo. El único sector medianamente protegido acá en el Chaco es el sector docente, porque tiene una cláusula gatillo, que cada 3 meses tienen un aumento que justamente emparda la inflación. Pero en términos generales no hay sector que pueda decir que tuvo una recomposición salarial. Claro, o por lo menos no perdió. Todos perdieron. Exactamente. Bueno, el sector docente, por ejemplo, que es el mejor caso, el mejor ejemplo, porque justamente es el sector más protegido, pero está constantemente empatando. Ni siquiera le puede ganar aunque sea por un puntito. Está claro. Bien. Te agradezco mucho tu tiempo y tus palabras, Pegoraro, para Radio 1 de Formosa, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Bueno, ahí tenemos un poco, suena muy técnico, suena muchos porcentajes, pero es un poco lo que también hay que conocer de esta economía que está patas para arriba, y el ministro de Economía está más ocupado de ser candidato que ser ministro de Economía. Pero lo básico, digamos, por más que sean números, se entiende. Sí, pues dijo... Nos están cagando todos los días. Dijo, por ejemplo, la canasta alimentaria subió un 5%, que bueno, pero